Pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Ciudad y Comunas por la pantalla de Arinfo TV. Estamos en vivo a través de internet www.arinfotv.com.ar. Hoy estoy solo, mi amigo Gustavo Schweizer se tomó unos días de vacaciones, por eso estoy acá para informarles todo lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires y las comunas en un día maratónico, podemos decir, porque en estos momentos se está tratando el acuerdo o no con los fondos buitres en diputados. Si va a ser para largo esto, vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros nos ocupamos de temas que tienen que ver con la ciudad. En el programa de hoy vamos a hablar del zoológico porteño, porque hace muchos años que se viene debatiendo sobre el zoológico, sobre el estado de los animales. Por supuesto, estamos totalmente en contra de la exhibición y que los animales, por supuesto, tienen que estar en libertad. Hay una organización, CINSO, que viene trabajando mucho con un proyecto de ley que está en la legislatura para que se convierta en un jardín ecológico. Va a estar con nosotros Gerardo Biglia, él es abogado, activista de CINSO y también del CPCA, que es una ONG que habla sobre los derechos que tienen los animales. Hacemos una pequeña pausa, muy interesante el tema, no se lo pierdan, está con nosotros Gerardo Biglia, ya con nosotros. Lo transportado no debe superar las dimensiones de tu bici. Que tu carga no te distraiga ni te haga perder el control. Lo ideal es ubicar la carga sobre el cuadro de la bici y que todo lo que llevas quede sujeto. Como les conté, está con nosotros Gerardo Biglia. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias por venir al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Para hablar del zoológico porteño, vos venís trabajando mucho con la gente de CINSO para que se cierre definitivamente el zoológico y se convierta en un parque ecológico. Exactamente. Sí, esto viene de hace muchos años, lo que pasa que ahora tomó una forma un poco más organizada. Ya en el 2011, cuando venció la primera concesión de ese predio, de ese espacio público, no hay que olvidarse de ese detalle. Que es patrimonio histórico también. Que es patrimonio histórico, es monumento histórico nacional y además de ser patrimonio cultural de la ciudad, es decir, es un espacio protegido. De lo contrario, todos sabemos que hace mucho no funcionaría el zoológico y ya hubiese ahí habido algún emprendimiento privado seguramente. Y desde ese 2011 comenzamos primero participando en reuniones abiertas en la legislatura, todos movilizados por cuestiones individuales, como vos mencionabas antes. Yo en aquel momento fui por el CPCA, después bueno, fuimos conociendo más gente en ese ámbito. En el 2012 finalmente se concretó el remate, porque en el 2011 venció la concesión, se hizo un acta de acuerdo entre el gobierno de la ciudad y el concesionario para que siguiera, entre comillas, de facto, porque no se había resuelto la situación jurídica, o se olvidaron del vencimiento de la concesión, no sé qué fue lo que pasó. Después el jefe de gobierno saca un decreto convocando al remate en pública subasta de esa concesión. La ciudad ya tenía una constitución propia, por la cual esa negociación jurídica no se podía hacer. De hecho, 2 jueces de la ciudad frenaron el remate por vía de amparo interpuesto por distintos legisladores. Bueno, finalmente después la Cámara Contencioso Administrativo de la ciudad permitió la realización del remate,
que se hizo y ganó el mismo concesionario, que es el que La está misma empresa. claro, el mismo grupo, la misma sociedad con distintos paquetes accionarios fue mutando a lo largo de estos 20 y pico de años. No proponía ningún cambio en ese momento. Mira, el pliego del remate tenía unas 700 y pico de páginas, en 5 o 6 se refería a los animales, siempre tratado como objetos, como colección, como elementos de exhibición, sí. objetos de entretenimiento, en definitiva, que es la única excusa en la que hoy se puede sostener un zoológico. Ellos hablan de conservación, de investigación, de educación, pero cuando vos hilás fino, y esto no vale solo para Palermo, vale para cualquier zoológico del mundo, menos del 5% de las especies que habitan los zoológicos del planeta son especies en peligro de extinción. Por otro lado, no le haces mucho favor a la especie si su salvataje es la vida en cautiverio en un zoológico. Cuando vos querés conservar una especie, lo primero que tenés que hacer es preservar el hábitat donde vive esa especie. Además hubo muchos antecedentes de animales que se han muerto en el estado en los que están, pero yo te escuché en una entrevista diciendo que eso es grave, pero también de los que están y cómo están, ¿no? Los que siguen estando. Sí, si vos te detenés en los registros que tenemos del zoológico, casi siempre que toma estado público el zoológico se trata de una tragedia. Sí, ocurre eso. Es más, en febrero se murió otro lobo marino del ex acuario. También vale la pena recordar que la ciudad de Buenos Aires fue pionera ante una legislación que prohibía la existencia de espectáculos circenses con exhibición de animales. No obstante, en el zoológico de Palermo, durante más de 10 años de vigencia de esa ley, funcionó un acuario que prestaba un espectáculo circense con intervención de animales. Nosotros desde CINSO y desde activistas autoconvocados hemos hecho más de 150 denuncias individuales, todas, digamos, archivadas directamente, y en las vacaciones de invierno pasado, después de 2 muertes consecutivas de lobos marinos, el acuario se cerró, algunos quedaron ahí, y entre los que quedaron ahí, el último que murió fue porque estaba en un estado de tal abandono y tal descuido que el agua de la piscina no tenía el suficiente nivel como para que él pudiera salir, con lo cual hizo el intento hasta que se agotó y murió ahogado. ¿Y qué te dicen los trabajadores que están ahí? ¿Cómo es el día a día de ellos con los animales? Bueno, en realidad nosotros en un primer momento, allá por el 2012, con los trabajadores nos mirábamos un poco de costado, sobre todo ellos, no nosotros, porque nosotros en el proyecto de ley que defendemos, uno de los artículos habla exclusivamente de la intangibilidad de esos contratos de trabajo, porque creemos que el zoológico tiene que hacer una transformación para convertirse en jardín ecológico, y qué mejor que hacerlo con la gente que está trabajando ahí. Hoy ellos ya digamos, comprendieron nuestra posición, comprendieron que también nuestra posición los incluye y, digamos, hemos estado hablando por intermedio de ellos y desde CINSO en la Facultad de Veterinaria. Estamos por organizar ahora un encuentro para que vengan todos los empleados del zoológico a interiorizarse sobre nuestro proyecto, así que, y muchas veces es decir, también... Es un trabajo integrador con ellos. Sí, y ellos también han debido recurrir a la sindicalización, a unirse, porque también son perseguidos. Yo creo que hoy el concesionario tiene bastante claro que en el 2017, cuando vence esta concesión, no va a seguir. Entonces está, como quien dice, cerrando los números. Y por eso se muere un lobo marino, porque nadie se dio cuenta que el animal estaba tratando de salir. Del mismo modo que en el 2012 se murió Winner cuando hacía... El oso polar. 50 grados de sensación térmica que hace un oso polar en Plaza Italia. Bueno, no solo estaba, sino que no tuvo la atención debida y se murió. De todos modos, déjame aclarar, no creemos desde CINSO que haya un modelo de zoológico que sea mejor o peor. O sea, no hay una cárcel, en todas las cárceles hay gente privada de su libertad. En algunos casos, algunos tienen un motivo por el cual están ahí, los animales no tienen ninguno. ¿Y hay más de 2.500 animales en el zoológico? Sí, eso es lo que dice el propio concesionario, porque no hemos accedido a un, voy a ponerlo muy entre comillas, a un inventario oficial. Se supone que el concesionario tiene que reportar a la Dirección de Concesiones semestralmente,
nacimientos, las defunciones, los ingresos, los egresos. Ahora, según entendido, pasó al área de modernización, que lo maneja Andy Freire. Sí, sí, y él ya ha hecho alguna manifestación pública de que quiere ocuparse del tema y aparentemente iría en la línea en la que nosotros estamos proponiendo. Cuando digo nosotros, ya no es nosotros, o sea, nosotros lo que proponemos en el 2012, en el 2013 le dimos forma a este proyecto que lo pusimos disponible en la web desde el primer día para que no haya dudas de qué era lo que defendíamos, qué era lo que proponíamos, y es un cierre y una reconversión paulatina y organizada sin desinteresarnos de los animales que están. Porque en realidad, si vos lo pensás, cerrar un zoológico es fácil, vas y cerrás, sí, pones pero el candado. tema es qué pasa con los animales que están adentro y no repetir experiencias de otros cierres, ¿no? ¿Y el proyecto en sí qué dice sobre ese tema, sobre los animales bueno, que están nosotros adentro? lo planteamos, como esto va a tener que ser organizado y en etapas, planteamos que tiene que haber una primera etapa donde haya, a propósito de tu pregunta, un censo. Es decir, cuántos animales hay, con qué documentación se cuenta de esos animales, cuántos son del zoológico y cuántos corresponden a algún otro tipo de negociación, canje, préstamo, que están en tránsito por algún motivo. Digamos, cuáles pertenecen verdaderamente al zoológico. Después ver cuáles de esos están en condiciones de recuperar su libertad o volver a su hábitat previa rehabilitación. Creemos que no van a ser muchos. Después determinar cuántos pueden ir a santuarios o reservas de semilibertad, que no necesariamente tenemos muchas en el país. Y también asumimos que va a haber una porción de esos pobladores del zoológico que por todo el daño que les provocó el cautiverio, no van a poder recuperar esa libertad, pero sí se les puede acondicionar un lugar dentro de ese predio para que tengan lo que llamamos un retiro digno, un lugar en los que estén al menos libres de la exhibición al público, que es un factor permanente de estrés. Los animales mejor estatus de vida, digamos. Digamos, la mejor calidad posible Tal para cual. su situación actual, sabiendo que también van a ser las últimas víctimas del zoológico. Y obviamente el modelo futuro no es un modelo de animales en cautiverio para exhibición. Queremos un centro que no existe en nuestro país, que se ocupe de la recuperación, rehabilitación y reinserción en su hábitat de la fauna autóctona. Nosotros estamos exhibiendo animales cautivos exóticos cuando cerca del 20% de nuestra fauna autóctona tiene algún grado de compromiso en materia de extinción. Y de eso no se está ocupando nadie. También ese tiene que ser un lugar de estudio que pueda decirle al gobierno nacional o a los gobiernos provinciales, miren, tendríamos que crear un área protegida o una reserva para este tipo de especies, sea flora, sea fauna, pero ocuparnos, la conservación no se puede hacer más reproduciendo animales en cautiverio. Vos tenés que ir y preservar el lugar y generar las condiciones en un determinado lugar para que esa especie pueda llevar adelante su vida de acuerdo a sus intereses y no los intereses ajenos que son los que están alrededor de un zoológico, ¿no? También hay mucho tráfico de especies, ¿no? A raíz de en realidad en torno al zoológico. Es un problema que en realidad hay que verlo en toda su magnitud. Esa es una cuestión vinculada a la delincuencia transnacional organizada. Después de las drogas y las armas, lo que más plata mueve alrededor del mundo de manera ilegal es el tráfico de fauna. Con una ventaja para el traficante. Las escalas penales son mucho menores que la del tráfico de drogas o el tráfico de armas. Obviamente, no me olvido que también ha crecido mucho la problemática de la trata de personas. Pero donde vos tenés circos con animales, donde vos tenés zoológicos, tenés organizaciones capacitadas para intervenir en el comercio legal de especies y muchas veces, al contar con ese manejo de ese negocio, también del tráfico ilegal. Vos, como a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con el CPCA, de participar o de colaborar en algún procedimiento por maltrato en un circo, secuestrar una determinada cantidad de animales y cuando vos relevas la documentación que tenía el circo, tenía, si tenía 6 animales, tenía documentación de 10, es decir, tenía para legalizar 4, porque ellos mismos son los que denuncian los nacimientos y las defunciones. Entonces vos, te nacen 2 que no los declarás y los podés vender en el mercado ilegal o a un coto de casa, o comprás del mercado ilegal y usás papeles de los que ya tenés. Y estamos hablando de
animales que muchas veces se pagan cifras millonarias en dólares. Es un verdadero negocio turbio, sí, 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 sí. que no tiene control. No tiene control, y bueno, es frecuente. ¿Por qué hablamos nosotros de este censo? Porque con 2 guardaparques y 2 o 3 veterinarios que han trabajado con gendarmería en las rutas del interior y nos cuentan los procedimientos en los que ellos intervinieron de decomiso de fauna proveniente del tráfico, aunque sea interprovincial, pero de fauna prohibida, y hablábamos de cientos de miles de individuos. O sea, aves, vos en un camión podés traer una cantidad incontable. Monos carayá, hemos rescatado monos carayá de 400 gramos traídos del Chaco a algún lugar del conurbano. Todo, digamos, necesitas un lugar para atender ese tipo de problemática. Y además creo que de este modo sí se podría convertir en un lugar educativo, científico y de conservación, que es cierto, hay una parte de la conservación que vos la podés hacer dentro, pero también tenés que apuntar a la que haces fuera. Claro. Siempre el zoológico, cuando nos combate, nos habla del proyecto Cóndor Andino. Nosotros no estamos en contra del proyecto Cóndor Andino, no estamos tan seguros de si el cóndor andino está en peligro de extinción como para que el proyecto avance, pero de todos modos, con o sin el zoológico, ese es un proyecto que lleva adelante la Fundación Andina. El zoológico presta sus instalaciones, es decir, es un proyecto que seguiría igual, y hasta lo que podríamos cuestionar es si es necesario que esa reproducción se haga en Plaza Italia, con 60 líneas de colectivo alrededor. Claro, parece que... Todo ese tipo de proyectos los comentamos, y muchas escuelas, justo antes de entrar me estaban llamando para coordinar una charla en una escuela. Muchas escuelas se están retirando de la excursión al zoológico y cambiarlo por una jornada interdisciplinaria dentro de la escuela en la que vamos, damos charlas, llevamos PowerPoint y hablamos de la problemática animal mucho más allá del zoológico. Está bueno eso. Y en muchos casos son los chicos los que tienen la inquietud de no ir más a Mundo Marino o de no ir más al zoológico. Ahora te voy a preguntar sobre eso. Vamos a hacer una pequeña pausa, a ver si bajó la cantidad de gente, porque creo que mucha gente toma conciencia del tema zoológicos. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos, Gerardo. Recoleta, la París de América. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. No todo lo que llevas en la cabeza te protege. Que el casco sea de tu talle y homologado. Es fundamental que te lo coloques correctamente. Coloca la hebilla debajo de la mandíbula, con las correas tensadas, pero que te permita hablar o masticar. Ni hacia adelante ni hacia atrás. Ahora, fija la posición. Elegilo, ajustalo y usalo. Siempre. Estamos con Gerardo Biglia, activista, abogado también de Cinso. Te preguntaba antes de la pausa si la gente toma más conciencia con respecto a los zoológicos. Mira, nosotros, o sea, la principal fuerza de Cinso son los voluntarios que desde hace 2 años van y se pasan toda una tarde de un domingo en los alrededores del zoo. Muchísima gente, ahí estamos viendo imágenes. Hablando con la gente dispuesta a escuchar. Según cifras, familias con nenes, pero sabés que en muchos casos la gente que más se acerca a hablar es la gente que sale del zoológico, y en muchos casos es motivada por los chicos. Los chicos te dicen, la verdad que lo que vimos no estuvo bueno. No niego que pueda haber gente que salga contenta, yo creo que salen a menudo más contentos los padres que pudieron pagar la entrada que los chicos por lo que vieron. Bueno, no nos olvidemos que ingresar a ese espacio público a los vecinos de la ciudad y a los vecinos de cualquier lugar del país les cuesta casi 200 pesos. Solo el ingreso, ¿no? Después tenés todas las cosas que podés consumir adentro. Las cifras que el gobierno de la ciudad nos decía el año pasado que se manejaban en volumen de corte de tickets era de más de 3 millones por año. Nosotros creemos que son más.
que son más. Pero también te digo, hay mucha masa crítica de gente que sale de ahí. Y muchos activistas de CINSO que hoy son activistas porque alguna vez se pararon a hablar con alguno de los chicos. Y digamos, eso está bueno, que a lo largo de estos 2 años ha cambiado la gente, se ha mantenido el discurso, pero ha ido cambiando la gente y se ha ido sumando gente. Salen de ahí con, más que nada, las miradas que tienen los animales, ¿no? Dicen mucho de cómo están ellos. Una mirada de tristeza, de Sí, desolación. yo creo que nadie podría sostenerle la mirada 5 minutos a un animal que está en cautiverio. O sea, o no podés hacerlo y no sentir culpa. El que puede hacer eso, bueno, listo, yo creo que es una persona para decir, listo, ya está, con vos no voy a ser nunca efectivo. Pero a la mayoría de la gente que se toma ese ejercicio de sostenerle 5 minutos la mirada a un animal que está en cautivo, creo que sí o sí tiene que hacerle un clic. Gerardo, ¿cómo está hoy el tratamiento del proyecto de ley? Bueno, el proyecto ingresó el año pasado, el año pasado, con la firma de más de 10 diputados de distintas fuerzas políticas. Se giró a la Comisión de Ambiente. El año pasado fue un año electoral, con lo cual ni en la legislatura local, ni en nacional, ni en ningún lugar hubo mucha actividad. No obstante, de las 3 o 4 reuniones que tuvo el año pasado la Comisión de Ambiente, en 2 se abordó el tratamiento de este proyecto. Apareció también otro proyecto de características similares, aunque bueno, con algunas cuestiones ideológicas que para nosotros eran irrenunciables. Se discutió sobre eso. Nunca tuvimos una devolución de los legisladores del oficialismo, más allá de que vinieron a escuchar y se prestaron a escuchar las posiciones. Y en estos últimos días terminamos con ese otro proyecto que había más el nuestro, armando un proyecto de consenso, con lo cual creo que hoy ya vamos a tener un proyecto que está consensuado por casi todos los bloques políticos de la legislatura, menos el oficialismo. Esto y a lo que hablábamos antes de que... ¿El oficialismo tiene mayoría en la legislatura? Tiene de 60 legisladores, tiene 28. Está ahí. Nos faltan 3 y ya con 3 que nos falten ya está. Pero nuestra idea, yo creo que hay... el paso más importante ya se dio. Yo creo que la batalla cultural en el discurso y en lo que es... exponer este tema en público ya está ganado. La mayoría de la gente, a los 2 minutos que le habla del zoológico, te dice no puede existir, no tiene nada que... O sea que ese paso ya está dado, con lo cual cualquier discusión que se presente ya vamos a arrancar de un piso mucho más alto del que estábamos. Creemos que eso, sumado a esto que hablábamos, creo, fuera del aire, del ministro de la ciudad, Freire, que ya hizo pública su intención de avanzar por lo menos en ocuparse del tema, creo que... Sí, dijo que no se va a cerrar, pero va a avanzar en la innovación, en otro tipo de zoológico y cuidar a los animales. Vamos a ver cuál es la propuesta de ellos. Por eso, yo igual también digo, lo veo con optimismo y también tengo cierto pesimismo porque el año pasado, a principios de año, cerca de abril, el gobierno de la ciudad tuvo, a mi modo de ver, el mal gusto de invitarnos a una reunión en el zoológico para discutir su proyecto de zoo verde. No hay nada menos verde que un zoológico, está claro. Pero desde abril que se hizo esa presentación hasta el día de hoy nunca nos han invitado a una mesa de trabajo y nunca hemos visto los lineamientos del proyecto. Estaban, pero no eran contundentes en el tema de fauna cautiva, de animales exóticos, de exhibición. Sí decían basta animales exóticos, pero no decían si los autóctonos iban a ser exhibidos para entretenimiento o no, con lo cual está bueno que hayamos levantado el piso de la discusión. Lo malo es que todavía pareciera que falta mucho. Pero bueno, yo lo que, digamos, con la mayor humildad posible, el llamamiento que le hago a los vecinos es que presten atención, que la concesión esta vence en el año 2017 y no hay tanto tiempo como pareciera que hay, porque esto tiene un debate muy largo y las actividades que hay que afrontar
para que esto sea ordenado y para que el objetivo se cumpla son muchas. De hecho, el proyecto lo que plantea es que algunas de estas cuestiones que hablábamos antes podrían empezar ahora. El censo, la evaluación, los papeles, ver qué animales son de acá, cuáles no lo son, ir averiguando qué reserva los puede recibir. Son cosas que se puede hacer hoy con la concesión vigente, y el gobierno de la ciudad tiene la jurisdicción para poder hacerlo y la competencia para poder hacerlo. Te quiero agradecer muchísimo, Gerardo, que hayas venido. Esperemos que se trate muy rápidamente en la legislatura, que se apruebe este proyecto de jardín ecológico para el zoológico porteño. Gracias. Bueno, muchas gracias por la paciencia y la invitación. Pueden entrar a Cinso, ¿no? www.cinso.com.ar, ahí tienen el texto del proyecto, tienen las peticiones que están online para que la gente las pueda firmar y sumarse, y para mandarnos mail las consultas que quieran. Gracias. No, a vos. Pequeña pausa y enseguida volvemos con más Ciudad y Comunas. Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina, portaequipaje o canasto. Y las luces. Las delanteras deben ser blancas y las traseras rojas, reflectivos u ojos de gato. Y cuando haga falta, un buen mantenimiento. Tu bici tiene todo lo necesario para ser parte del tránsito. Último bloque de Ciudad y Comunas. Ahí estamos despidiendo a Gerardo Biglia, que nos habló de el zoológico porteño. Me parece que hay que darle un tratamiento adecuado. Se debería cerrar por el bienestar de todos los animales, que se trate pronto en la legislatura. Llegamos al final de Ciudad y Comunas. Gracias, Pablo Guardia, que estuvo con nosotros en la producción y en la operación técnica. El jueves, atención, es San Patricio. En la ciudad de Buenos Aires va a haber mucho festejo. 100 años, ¿sí? Del alzamiento de Pascua. Esto ocurrió en 1916, ¿sí? Es la comunidad irlandesa festeja San Patricio. Va a haber algunos cortes en todo lo que es la zona de Retiro. El sábado va a haber un gran festejo en la ciudad de Buenos Aires. Está bueno para pasarla bien. No tomen mucho, ¿sí? Los que les gusta tomar. Nos vemos el próximo martes acá a las 19:30 por Arinfo TV. Chau.